Why does everybody ask me if I'm Latina? Isn't it obvious? Mi gente latino. Hey, bienvenidos nuevamente a mi canal. Si son nuevos, hey, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Bienvenidos. Y si ya me han visto antes, hey, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo realmente estoy muy feliz y muy emocionado de estar nuevamente aquí en un nuevo video. En serio. Para nadie es un secreto que en los últimos años las conversaciones sobre lo que significa ser verdaderamente latino se han convertido en uno de los temas de discusión más recurrentes y cargados de polémica de todo internet. Un hecho que no debería sorprendernos, pues las dinámicas de identidad cultural, especialmente en un mundo cada vez más globalizado, son complejas y multifacéticas. Sin embargo, uno de los aspectos más conflictivos con respecto a este tema, sin lugar a dudas, tendría que ver con la creciente apropiación cultural latina por parte de personas que nunca han tenido un acercamiento genuino a las tradiciones, los valores o las realidades sociales de nuestra cultura, viniendo principalmente por parte de estadounidenses que aseguran que su latinidad no debería verse afectada por no haber nacido o crecido en Latinoamérica. Declaraciones que por supuesto suelen ser muy controversiales y que con regularidad causan un choque de perspectivas enorme, pues para muchos, incluyéndome, la identidad latina está profundamente vinculada a la experiencia vivida en los países latinos, o en su defecto a una conexión emocional y genuina con estos contextos, mucho más allá de la ascendencia o una simple estética como muchos intentan hacer creer. Además, podemos decir con total seguridad que este fenómeno se ha visto intensificado con la increíble proliferación de tendencias en línea como el Latina Makeup, el Latino Aesthetic o el Mexican Core, donde personas a través del maquillaje o la ropa intentan imitar cómo es que se ve o cómo ellos creen que luce una persona latina, omitiendo por completo nuestra vasta y diversa riqueza cultural y racial, reduciendo todos los aspectos de nuestra identidad a simples productos de consumo, despojándolos de su peso histórico y social. Por lo que a raíz de esto surge una pregunta fundamental: ¿quién tiene realmente el derecho de adoptar la latinidad como parte de su estética e identidad? ¿Bajo qué condiciones? Puede parecer simple, pero es una cuestión que no se puede ignorar, y más aún si se quiere entender la complejidad de nuestra cultura en su totalidad. Aparte, todo esto que ha estado sucediendo en torno a la latinidad se ha visto en constante aumento durante los últimos años, con la visibilidad de artistas y celebridades como Rachel Ziegler, J-Lo, Alexa Demi, Jenna Ortega, Selena Gómez, entre muchas otras, que aunque no nacieron en Latinoamérica, han logrado persuadir al público mediante sus proyectos, su herencia genética o su apariencia asociada al imaginario latino. Sin embargo, para nadie es un secreto que esta conexión a menudo está marcada enteramente por la superficialidad, pues ninguna de ellas realmente entiende las complejidades y las luchas inherentes a ser un latino auténtico en un contexto sociopolítico tan específico, como lo son las cuestiones migratorias, el racismo, la desigualdad y la constante lucha por la representación. Y de hecho, no hace falta mirar a profundidad para darnos cuenta cómo el racismo y la invisibilidad de los latinos en los medios de comunicación son problemas reales que afectan a nuestra comunidad. Problemas que esas grandes figuras, por más que se apropien de ciertos aspectos de nuestra cultura, nunca van a enfrentar directamente. En resumen, aunque esas celebridades y muchas personas en internet intenten reflejar ciertos comportamientos que se perciben como latinos, deben entender que no solo se trata de una cuestión estética o de moda, sino de una vivencia profunda y de la lucha constante que enfrentan millones de latinos alrededor del mundo. La latinidad no puede reducirse a una simple estética o look, pues es una identidad profundamente vinculada con las experiencias históricas, raciales y sociales que no se pueden rivalizar sin consecuencias. Y lo más molesto y a veces hasta gracioso de esta conversación es ver cómo ciertas celebridades se proclaman latinas ante el mundo o sus fans cuando ni siquiera saben hablar español y desconocen que el lenguaje es una de las piedras angulares de nuestra cultura. Y es por esa razón que por más que lo intenten, nunca podrán entender la conexión tan profunda que existe entre el idioma, las tradiciones, las vivencias y los valores de nuestros pueblos. Por lo que en ese sentido es importantísimo reconocer que ser latino no es un disfraz y mucho menos un accesorio cultural. Es un conjunto de vivencias, luchas y una historia que no se puede asimilar superficialmente. Pero bueno, todo esto lo digo porque si han revisado sus redes últimamente, lo más seguro es que se hayan podido encontrar con videos o publicaciones de personas opinando sobre Emilia Pérez, la nueva película protagonizada por Selena Gómez, Carla Sofía Gascón y Zoe Saldaña, la cual sigue la historia de un peligroso jefe del narcotráfico mexicano apodado El Manitas, quien decide alejarse del mundo de las drogas y someterse a una cirugía de reasignación de género para convertirse en Emilia Pérez, por lo que para llevar a cabo esta transformación irrumpe en la vida de una abogada llamada Rita, quien lo ayuda a fingir su muerte y a renacer como su verdadero yo, mientras que el personaje de Selena, Jessie Del Monte, es la esposa del narcotraficante y se va atrapada en esta situación, siendo esta una de las películas más aclamadas del año por diversos medios y críticos de cine, quienes la han calificado como una de las mejores estrenadas en 2022.
2024, llegando incluso a recibir 10 nominaciones en los Golden Globes de 2025, convirtiéndose así en la película con más nominaciones por encima de cualquier otra. Y aunque en un inicio todo parecía apuntar que el público recibiría la película de la misma manera que lo hicieron los críticos, la realidad fue totalmente distinta, ya que al poco tiempo de estrenarse en algunos cines de Francia en agosto de 2024 y su llegada a Estados Unidos a través de Netflix el pasado noviembre, muchas personas en Latinoamérica comenzaron a cuestionarse si realmente el filme merecía todo el hype y la atención que estaba recibiendo, lo que en consecuencia desató las primeras críticas, pues muchos no entendían cómo una película que se supone centra su trama en México aún no había sido estrenada en esa parte del mundo, y de hecho se prevé que su estreno oficial en Latinoamérica no ocurrirá hasta el 25 de enero. Pero bueno, a pesar de esta situación, una vez comenzaron a viralizarse clips de la película, mucha gente se sintió incómoda y molesta por cómo se retrataron varios ángulos de este proyecto, como lo fue el desarrollo de la trama, el evidente desinterés por la cultura y especialmente por la actuación de Selena Gómez. Y aunque esto era algo que solo se mencionaba debajo de la mesa y no se discutía abiertamente, lo que le terminó de dar forma a esta conversación fueron las declaraciones que Eugenio Derbez no solo hizo sobre la película, sino sobre la interpretación de Selena Gómez, dejando claro que si bien no es una mala actriz, su papel no fue el mejor o el más bueno, ya que en muchos momentos llegaba a rozar la comedia. Sin embargo, lo que en su momento seguramente le pareció una crítica inofensiva o constructiva, se convirtió en un tumulto y en un infierno para él, ya que sus palabras fueron suficientes para que todos los fans de Selena se fueran en su contra y comenzaran a argumentar que su opinión había sido totalmente desafortunada e injusta, ya que ella había hecho el trabajo que le habían ordenado: interpretar a una mujer latina criada en Estados Unidos que tuvo que aprender español, lo cual no debería ser ni siquiera una justificación para invalidar la opinión de Eugenio, y más aún cuando queramos o no, él es uno de los actores mexicanos más reconocidos de toda Latinoamérica. Pero bueno, dejando esto a un lado, tal parece que sus comentarios no fueron del agrado de Selena, porque a las pocas horas ella le responde lo siguiente: entiendo tu punto de vista, lo siento, hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron, pero eso no le quita el valor al trabajo y el corazón que le puse a esta película, lo que por supuesto ocasionó que internet se llenara de opiniones divididas, llegando incluso al punto de vincular las palabras del actor a temas de odio, sexismo y género, por lo que a las pocas horas tuvo que ir a sus redes sociales a pedirle una disculpa formal a Selena por el comentario que había hecho sobre su actuación, lo cual personalmente fue ridículo, ya que en ningún momento fue grosero o malo. Además, está bien tener una opinión, aunque considerando la secta de seguidores que tiene, es comprensible que cualquier persona después de recibir tanto odio decida retractarse. Pero si lo piensan, es bien triste y un poco loco como a los latinos siempre se nos exige hablar inglés perfectamente sin acento para ser validados en el extranjero, pero si intenta señalar que un angloparlante habla mal español, inmediatamente se sienten atacados y se lanzan en defensa. Y así muchos no quieran, este doble estándar es algo que necesitamos hablar y cuestionar. ¿Por qué se espera de nosotros los latinos que dominemos el inglés sin ninguna imperfección para ser aceptados, mientras que a los extranjeros se les permite cometer errores con el español sin que nadie los critique? Y no sé para ustedes, pero desde mi perspectiva, como un latino al que siempre le han exigido hablar perfectamente inglés, creo que este tipo de desigualdad cultural y lingüística refleja una falta de respeto enorme hacia nuestras lenguas y nuestras raíces, y es hora de empezar a ponerlo sobre la mesa. Y personalmente creo que una de las cosas que más me incomoda con esta situación es la parte donde Selena dijo que había hecho lo mejor que pudo con el tiempo que le habían dado, dando a entender que la única razón por la que su español era tan deficiente y su actuación tan regular era por el poco tiempo que le habían dado para estudiar el guión. Pero al menos para mí eso es un poco ilógico, ya que parece que está tratando de culpar a factores externos, en lugar de reconocer que el principal problema fue su poca capacidad para relacionarse y el hablar el idioma de una cultura con el que ella asegura estar estrechamente unida, lo cual es algo que no entiendo e incluso me parece gracioso, pues ¿por qué, si su identidad latina ha estado tan arraigada a ella desde que era tan pequeña, nunca se comprometió lo suficiente a hablar español de manera profunda? Si después de todo el idioma no solo es una herramienta de comunicación, sino algo que está intrínsecamente ligado a la cultura de cada país, a su historia y a su forma de ver el mundo. Por lo que si realmente se siente tan conectada con sus raíces latinas, ¿por qué no ha dedicado el tiempo y el esfuerzo necesario para comprender cómo el lenguaje refleja esa conexión tan profunda con lo que somos? Lo cual, al menos desde mi perspectiva, resalta aún más la desconexión entre lo que dice ser y lo que verdaderamente ha hecho para integrarse genuinamente a la cultura, porque en lugar de adaptarse al guión, el guión tuvo que adaptarse a sus dificultades, modificando el personaje para que encajara mejor con su perfil. Por ejemplo, se le añadió una descendencia norteamericana que originalmente no tenía, lo que es particularmente llamativo porque Selena interpreta a la esposa de un narcotraficante con el que lleva años casada, no una simple turista que pasó unos meses de vacaciones en México. Así que este cambio en el guión no solo resalta lo
obstáculo que fue para ella ser parte, sino que también subraya cómo la película tuvo que adaptarse para justificar su actuación, en lugar de ser ella quien se ajuste al personaje, lo que de una u otra forma deja claro la razón principal por la que Selena fue una de las principales candidatas para interpretar el personaje. Sin embargo, profundizaremos en este punto más adelante. No lo sé, es demasiado loco como sin importar la situación o el contexto, Selena siempre termina siendo la víctima o la persona herida, cuando en este caso en particular ni siquiera se trató de ella como persona. De verdad no la odio y no me cae mal en lo más mínimo, es más, de hecho la quiero mucho, pero es abrumador como siempre cree que el mundo está en contra suya. En fin, más allá del arrepentimiento de Derbez, esto lo único que consiguió fue dejar entrever todas las cosas problemáticas subyacentes, porque seamos honestos, al final del día el problema entre Eugenio y Selena no es la actuación de Selena. Creo que se trató más de la percepción y la mirada de quienes crearon la película y para quién fue dirigida. Y es que para quienes no estén familiarizados con este contexto, el director fue Jacques Audiard, un cineasta francés que no habla ni inglés ni español y que peor aún en ningún momento del rodaje mostró ningún interés por aprender sobre la cultura mexicana, lo cual mirándolo desde cualquier punto de vista es una falta de respeto grandísima, porque en la cabeza de quién se le ocurre hacer una película sobre las problemáticas de un país que no conoce y quien ni le interesa conocer. Así que en gran medida fue el desinterés por la cultura mexicana lo que desató el resto de las controversias, ya que por ejemplo la elección del cast fue bastante cuestionable, pues ninguno de los personajes principales es mexicano, ni mucho menos un mexicano nativo que comprenda las realidades y dificultades que enfrenta una persona de su cultura. Solo para ejemplificarlo, Carla Sofía Gascón, el personaje principal, es española, Zoe Saldaña es estadounidense de origen dominicano y Selena Gómez es estadounidense de ascendencia mexicana, y la única actriz de origen mexicano en el elenco es Adriana Paz, quien a pesar de ser la única mexicana en el reparto recibió un papel secundario. Y curiosamente en algunas ocasiones ella ha hablado sobre la injusta batalla que como actriz mexicana ha tenido que enfrentar, luchando no solo por obtener papeles más relevantes, sino también por un salario justo y el reconocimiento que se merece en la industria, por lo que al final de cuentas este ejemplo ilustra perfectamente la desigualdad que como latinoamericanos tenemos que enfrentar a diario, tanto en el mundo del cine, la música y más allá, cuando tratamos de buscar un lugar en una industria que no valora ni nuestras historias ni nuestra cultura, mientras que personas con una clara ambigüedad racial como las actrices anteriormente mencionadas nunca experimentarán ni siquiera una pequeña fracción de estas barreras. Pero bueno, después de haber dado todo este contexto necesario, quiero empezar a profundizar en cada uno de los aspectos que al menos para mí está el mal con toda esa situación. Empiezo dejando claro que el filme visualmente es muy atractivo, aunque el componente musical se siente en ocasiones más afable que necesario. Sin embargo, la mayor crítica a la cinta, al menos desde mi perspectiva, radica en la sensación de que es más que obvio que no hubo un adecuado asesoramiento cultural ni contextual, y como lo mencionó el director de fotografía y cine Rodrigo Prieto, son solo los detalles los que demuestran que ni siquiera los actores estaban verdaderamente involucrados con lo que estaban haciendo y ni siquiera les importaba. Y es que como propuesta cinematográfica, la película de verdad tiene mucho valor en términos visuales, estéticos y la creación de un mundo envolvente, pero el problema principal fue cómo se desarrolló la trama con tan poca sensibilidad ante un tema tan fuerte y doloroso como lo son las desapariciones forzadas, un fenómeno que está profundamente arraigado a la realidad mexicana, con cifras que indican que al menos 100,000 personas han sido oficialmente reconocidas como desaparecidas en el país, datos proporcionados por el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, un número que no solo refleja la magnitud de la tragedia humana, sino también el increíble dolor de las familias que aún buscan a sus seres queridos. Pero la película parece no captar la verdadera gravedad de este problema, y lo peor de todo es que en lugar de ofrecer una reflexión sobre las consecuencias de las desapariciones, se centra mayormente en elementos que, aunque estéticamente atractivos, causan demasiado ruido con la seriedad del tema que se está tratando. Por ejemplo, el uso de vestuarios de lujo parece incongruente con la realidad que viven las víctimas, ya que representa una imagen de glamour y fantasía que no tiene ninguna relación con el sufrimiento y la pobreza que a menudo acompañan las desapariciones. Además, como si fuera poco, la forma en la que se representa el narcotráfico puede llegar a interpretarse de una manera de romanticismo o glamorización del crimen organizado. Y es que si bien el narcotráfico es una realidad en muchas de las historias que se cuentan, de ninguna manera debería ser tratado con tanta ligereza y menos cuando se trata de un tema tan serio. Así que la falta de profundidad y contexto en la representación de sus temas tan críticos crea una desconexión enorme en la audiencia, particularmente con aquellos que viven de cerca las consecuencias de estas problemáticas. Por lo que la película, al no respetar la complejidad y la dimensión humana de los temas que aborda, termina por diluir el impacto social y ético que debería provocar. Ahora bien, lo más probable es
que muchos de ustedes se estén preguntando ¿por qué si la película tiene tantas falencias y aparentes puntos negativos fue tan bien recibida en el extranjero y elogiada en el Festival de Cannes de 2024, recibiendo no solo la Palma de Oro, sino también, como ya lo mencioné, ser la película con más nominaciones en los Golden Globes 2025? Pues bien, la respuesta en realidad es bastante clara. Esta producción parece tener como único propósito mostrar la visión que se tiene en el extranjero sobre nuestra cultura, en especial la mexicana, donde todavía persisten los estigmas de que todos los latinoamericanos somos delincuentes y vivimos en la miseria, tal como lo expuso un usuario en Twitter, de donde obtuve varios de los datos que me ayudaron a desarrollar este punto. Les dejo el enlace en la descripción por si lo quieren ir a leer. El asunto es que, como lo acabo de mencionar, todo lo malo de la película se reduce al poco interés del director por México y las problemáticas reales que suceden en torno al narcotráfico. Se les ha quitado todo el peso y la seriedad cuando es una problemática muy grave, lo que por ende ha dado como resultado que se sigan perpetuando los mismos estereotipos que durante años han rodeado este país y con el que muchos extranjeros se sienten cómodos, omitiendo por completo las luchas internas que como comunidad intentan derribar a diario. Y un ejemplo perfecto tendría que ser la forma en la que las bandas organizadas colaboran con las madres de los desaparecidos por una simple redención que ellas aceptan sin más, algo que solo resulta evidente para quienes como nosotros hemos sido testigos directos o indirectos de esta situación, ya sea porque es un tema recurrente en los medios, porque hemos visto a un vecino ser víctima, o peor aún porque lo hemos vivido en carne propia. Es una realidad que alguien que no vive aquí no podrá comprender, pero que a los extranjeros les parece fascinante, sobre todo por la falta de representación que existe sobre esta problemática. Y lo aún más preocupante es que al tratarse de un tema tan complejo, muchos en el extranjero lo consumen como parte de un entretenimiento o una narrativa exótica, sin entender las profundas implicaciones sociales y políticas que conlleva. En realidad no tienes que ser un gran experto para lograr comprender que este tipo de representación, que reduce los problemas a una serie de clichés sensacionalistas, contribuye a la desinformación y al desdén por las auténticas luchas de la comunidad mexicana. Luchas que no solo incluyen la violencia del narcotráfico, sino también los esfuerzos por reconstruir el tejido social, por encontrar la justicia para los desaparecidos, por exigir mejores condiciones de vida y por desafiar los problemas de opresión que aún prevalecen en el país. Es una lucha que pocas veces se ve reflejada en el cine internacional, donde se prefiere mostrar la cara más dramática y desgarradora del conflicto, obviando los avances que han logrado y la resistencia diaria que muchos mexicanos demuestran frente a la adversidad. Y esto es lo que más me molesta de todos estos gringos que se creen latinos solo por tener algún tipo de ascendencia, creyendo que la latinidad se reduce a un aspecto estético que se desvincula por completo de las realidades que enfrentamos en nuestros países. La latinidad no es solo una estética o una etiqueta cultural o racial, es una vivencia, es un compromiso con las luchas que, aunque sean complejas y dolorosas, también están marcadas por la esperanza y la resistencia, un hecho que no se refleja con claridad en Emilia Pérez, por más que el público extranjero quiera creer que sí. Así que, como pueden verlo, en resumidas cuentas, el verdadero problema aquí no es la actuación de Selena y tampoco la calidad de la película como ficción. El problema está mucho más allá de eso y tiene que ver con algo mucho más serio y peligroso: la representación distorsionada, que en este caso va a ser un daño irreparable a la imagen de todo un país. Y no es como que no hablemos de un tema que no exista o que no ocurra en realidad, porque claro, las situaciones que la película toca son parte de lo que muchos viven a diario. El problema es como Jacques Audiard elige retratar esa realidad, al hacerlo de una manera superficial y manipulada, pues este director no solo está tergiversando la historia, sino que está ofreciendo al mundo una visión equivocada y simplificada de un país que, a pesar de sus incontables luchas, tiene una identidad mucho más compleja y rica de lo que se muestra en la pantalla, por lo que básicamente lo que está en juego no solo es otra película sobre el narcotráfico y la violencia, es una representación errónea que refuerza estereotipos dañinos y peligrosos, que está siendo elogiada por el mundo allá afuera. No es solo que no se hable de esos problemas, sino cómo se los presenta. Este director, con su visión limitada e interesada, está configurando la percepción global de México a través de una narrativa que no refleja en lo absoluto el sufrimiento real, las luchas diarias y las historias de resistencia que marcan al país. Al final, lo que se consigue no es solo una distorsión en la realidad, sino a una simplificación dañina que reduce a México a un mero escenario de violencia y caos, ignorando todas las dimensiones de su gente y su cultura. Pero bueno, como lo mencioné hace un momento, a pesar de que Selena no es en lo absoluto una mala actriz, para nadie es un secreto que la mayor parte de las críticas se han centrado en
ella y en su poca capacidad para interpretar un personaje latino que habla español, un idioma con el que no se siente cómoda y no maneja con fluidez, algo que no es un ataque hacia ella, sino simplemente la realidad. Ella no habla español de manera natural, lo que por ende hace que su actuación se sienta tan superficial. Y es que desde nuestra perspectiva, aquí en el mundo hispanohablante, nosotros sabemos exactamente cómo se usan y cómo se pronuncian las palabras, algo que ella claramente no domina. Así que por eso su interpretación parece más como si estuviera leyendo sus líneas sin una verdadera intención o conexión emocional detrás de ellas, algo que para los extranjeros y los críticos que han visto la película probablemente no es tan evidente, porque ellos solo ven a una actriz que parece estar interpretando una escena desgarradora, pero desde nuestra perspectiva es como si estuviera completamente desconectada de todo lo que está diciendo, pues es una experiencia completamente diferente para nosotros que vivimos el idioma y la cultura de una manera mucho más profunda. Y es exactamente por esa misma razón que mientras ellos la ven como una actriz comprometida, nosotros no podemos evitar pensar por qué está actuando así, aunque a simple vista y después de conocer las intenciones del director detrás de la película, es bastante claro que una de las razones por las que Selena fue seleccionada para el papel es por su enorme influencia en el mundo, por lo que sería tonto pensar que su estatus de celebridad no jugó un papel crucial. Y es que de hecho, en una entrevista, el director mencionó que él no conocía su música y que no sabía su popularidad, lo cual ni siquiera tiene sentido y no es honesto, ya que tendrías que vivir debajo de una piedra para no saber que literalmente Selena Gómez es la mujer más seguida de todo internet, por lo que es casi imposible no estar al tanto de su carrera, aunque sea de forma superficial. No lo sé, es un tanto extraño, porque si bien puede ser cierto que el director no estaba profundamente familiarizado con su trabajo, al elegirla a ella parece que su elección está más relacionado con su capacidad para atraer la atención global que con una conexión genuina con el papel que interpreta. Pero omitiendo esto, otra de las razones principales por las que fue elegida para interpretar a Jessie Del Monte, sin lugar a dudas tuvo que haber sido su ambigüedad racial, algo que ha sido una parte clave de su imagen a lo largo de su carrera, pues desde hace años Selena ha construido una narrativa en torno a su identidad latina, promoviendo la idea de que tiene una conexión muy estrecha y profunda con México y su cultura. Así que la ambigüedad racial, que ha sido tan explotada tanto en su vida personal como profesional, le ha permitido vender una historia que muchos estadounidenses han aceptado sin cuestionar la percepción de si ella es latina o no, o que al menos tiene una fuerte vinculación con la cultura mexicana, algo que como sabemos ha sido tan poderoso que ha marcado gran parte de su carrera, a pesar de que su relación real con esas raíces no sea necesariamente tan arraigada. Y lamento ser yo quien les diga esto, pero Selena Gómez no es latina, así como tampoco lo es Jenna Ortega, Jennifer López, Alexa Demi o Hailey Bieber. Simplemente son mujeres estadounidenses con ascendencia latinoamericana, que más allá del parentesco familiar no tienen ninguna otra conexión con la cultura latina. Y ya sé que esta conversación puede resultar muy incómoda para muchas personas, pero es momento de que los estadounidenses dejen de apropiarse de una cultura que no les pertenece. Y es que es tan simple como esto: no eres latino si nunca has pisado Latinoamérica o si no has vivido de cerca las tradiciones y la cultura que definen los pueblos latinos. Y si bien a menudo se justifica esta apropiación con el argumento de que sus padres o abuelos son latinos, eso tampoco los convierte automáticamente en latinos. Son estadounidenses con ascendencia latina, y el ejemplo más claro de esto es precisamente Selena Gómez, quien se presenta al mundo como latina solo porque sus abuelos paternos lo son, pero la realidad es que ni siquiera sus padres lo son, ya que su padre nació en Grand Prairie, Texas, y su madre nació en Dallas, Texas, lo que significa que en términos de su herencia directa no tiene una conexión profunda con la cultura latina. Los únicos latinos auténticos en su árbol genealógico son sus abuelos, quienes fueron los que emigraron a Estados Unidos buscando una vida mejor. Sin embargo, lo más peculiar e irónico de esto es que personas como Selena Gómez, Jennifer López o Jenna Ortega se apropian de una identidad que no han vivido ni entendido realmente, solo por una cuestión de parentesco lejano. Es como si por el hecho de tener rasgos físicos relacionados a la cultura latina o simplemente la ascendencia de sus abuelos les diera un pase directo para ser consideradas de esa identidad, así como muchas otras personas que se apropian de la identidad latina reduciéndola a una cuestión superficial. Es como si tener el cabello y los ojos oscuros fuera la única forma legítima de verse latino, lo cual no es solo una visión demasiado limitada, sino que también desvaloriza la rica diversidad cultural que conforma a los pueblos latinos. De verdad, parece que ninguna de ellas parece entender que la latinidad no es un molde único ni una apariencia física específica. Nuestra cultura es tan diversa y amplia que no se debería encasillar en un solo estereotipo como se ve un latino. Por ejemplo, en Argentina mucha gente tiene el cabello rubio y los ojos claros, y lo mismo ocurre en Colombia e incluso en algunas partes de México. Y de hecho, tanto los mexicanos como los colombianos podemos tener características muy variadas, desde personas con rasgos indígenas hasta aquellos con influencias europeas o africanas, lo que solo demuestra que la identidad latina no está vinculada
vinculada a una apariencia física específica, sino a una historia compartida, a la lengua, a las tradiciones y a las luchas políticas y sociales que hemos vivido como comunidad. Entonces, el hecho de que alguien se considere latino por tener ciertos rasgos físicos o algún tipo de ascendencia es un reducto cultural que simplifica y empobrece lo que realmente significa ser parte de esta comunidad. De nuevo lo repito, tenemos que entender que la latinidad no es una cuestión estética ni un accesorio de identidad, es una construcción cultural compleja que incluye millones de personas con orígenes, historias y características físicas muy distintas. Y sí, aunque la influencia cultural de los países latinos a menudo ha sido representada de ciertas maneras en los medios, esto tampoco significa que quien no se ajuste a esa imagen está excluido de la identidad latina, por lo que también es crucial que dejemos de reducir nuestra identidad a una simple aesthetic o a un estereotipo visual. De una vez por todas tenemos que aprender a reconocer las múltiples formas en las que la latinidad se expresa y vive. Y no me malinterpreten, porque con eso tampoco estoy tratando de decir que está mal que personas estadounidenses con raíces latinas se acerquen a la latinidad. Al contrario, es completamente válido querer conectar con esas raíces y valorar la cultura. Sin embargo, es importante aclarar que ser latino no se reduce a tener una conexión sanguínea, y mucho menos a cumplir con un estándar o físico. Como hemos podido verlo, la latinidad va mucho más allá de eso. Se trata, entre muchas cosas, de vivir la cultura, conocer la historia, de compartir sus tradiciones y, lo más importante, de ser parte de las luchas y de los logros de una comunidad que, a pesar de los cientos de intentos de reducir los estereotipos, tiene una riqueza cultural, social y política inmensa. Ya para finalizar, quiero aclarar que mi intención no es atacar a Selena Gómez ni criticar su actuación, ni mucho menos a las personas que han adoptado una identidad racialmente ambigua a lo largo de los años. Sin embargo, es necesario reconocer que el hecho de que alguien se considere latino solo por tener una ascendencia lejana no lo convierte en latino. Si no se involucra con la cultura y el idioma, está restando valor a la verdadera identidad latina. Ya debería ser momento de que se respete nuestra cultura y se deje de usar como una etiqueta conveniente para ciertos intereses, o en su defecto para mejorar una imagen pública. Ser latino no es solo una cuestión de ascendencia o estética. Ser parte de la comunidad latina implica pertenecer a un colectivo que ha atravesado innumerables adversidades, pero que ha sabido resistir y salir adelante. Ser latino es estar consciente de las dificultades que enfrentan los pueblos latinoamericanos, cosas como la desigualdad social, la pobreza, la violencia, violación a los derechos humanos, entre muchas otras cosas. Pero también es reconocer las formas en que, a pesar de todo esto, se han forjado identidades fuertes y diversas que reflejan nuestra resiliencia, creatividad y solidaridad. Por lo tanto, si un extranjero quiere de verdad sentirse identificado como latino, tiene que tener un entendimiento profundo y un respeto genuino a lo que significa ser parte de este grupo. Entiendan que no es solo una cuestión de sangre, es de vivir y compartir las experiencias, los valores y los principios de una cultura que ha sido moldeada por ciclos de historia, resistencia y lucha. En resumen, como pudieron verlo, lo que está en juego con Emilia Pérez no es solo la actuación de los involucrados, sino algo mucho más profundo: el respeto y la representación auténtica de las culturas que se intenta representar. Por lo que también es importante reflexionar sobre cómo la industria del cine privilegia a unos pocos, cuando por el contrario está marginando a otros, mientras se retrata una visión completamente distorsionada de las luchas que atraviesa un país tan fuerte como México. En conclusión, creo que todos deberían ver Emilia Pérez cuando salga oficialmente en Latinoamérica, para que se logren formar una verdadera opinión al respecto, incluso si pertenecen al fandom de Selena o son seguidores de alguno de los miembros de la película. De verdad, es esencial exponerse a diferentes formas de arte, incluso aquellas que nos incomoden o no nos agraden, ya que ese tipo de experiencias son las que precisamente nos ayudan a ampliar nuestra perspectiva y a su vez cuestionar nuestras propias ideas. Lo importante, como siempre lo menciono en cada uno de mis videos, es que nos creemos una mente crítica ante todo lo que consumimos, ya sea cine, música, literatura o cualquier otra forma de expresión. Solo así podremos entender el impacto de lo que vemos y cómo eso afecta a nuestra percepción del mundo. Y ya, creo que eso va a ser todo por este video. De verdad, espero les guste mucho este video y hayan logrado comprender un poco más de mi percepción y mis pensamientos con respecto a este tema en general. De nuevo, creo que la película tiene varios aspectos positivos por los cuales vale la pena verla, pero también cuando lo hagan no se olviden de formar un pensamiento crítico al respecto. De todo corazón, mi intención no fue atacar a ninguna persona o alguna comunidad con lo que traté de exponer en este video. Solo quería exponer una realidad que parece que se está omitiendo a diario. De nuevo, ya saben que si les gustó este video es muy importante que le den like por allá abajo, eso ayuda un montón a que más personas puedan verlo y que tal vez YouTube lo recomiende un poco más. Esa en definitiva es una de las partes más importantes para que mi contenido pueda llegar a más personas y más personas puedan enterarse de todo esto que estamos viendo. Ya saben que si les gustó este video lo pueden compartir en sus redes sociales para que el mensaje le llegue a más personas y podamos impactar a otras vidas. También recuerden que tengo redes sociales para que vayan y me sigan. Si es que aún no me han seguido y quieren seguirme en otra parte, vayan a
a seguirme por allá, todo el tiempo los estoy leyendo, así que por allá los espero. Ahora sí, no siendo más, suscríbanse, síganme y yo los veo en la próxima. Muchas, de verdad, muchas gracias por ver. Bye.